Grande poder estar otra vez aquí para ser instruidos por nuestro Dios con su palabra. Yo quiero invitarles a abrir la Biblia. Voy a leer de manera introductoria en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Voy a leer a partir del versículo 18. Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 18, la palabra del Señor dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, las razones y la manera de adorar a Dios. Razones. ¿Por qué adorar a Dios? ¿Cuál es la razón? Obvio, en la Biblia se encuentran muchas razones. Hoy estamos parados en este pasaje. Ahí lo tenemos frente a nosotros. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió en aquella ocasión el monte Sinaí, y ahora dice que él va a conmover no solo la tierra, sino los cielos. Todo lo va a quitar y lo va a hacer nuevo. Entonces es frente a ese ser que estamos, frente a un ser que tiene el poder de hacer de la nada lo existente, de quitarlo y volverlo a hacer. La pregunta que te hago es: ¿ese es el Dios que hay en tu corazón? ¿El Dios que tú percibes? O como algunos dicen, el Diosito que no tiene mucho poder. El Diosito que igual él puede y le toca aguantarse que yo haga lo que quiera. En la introducción, no hay adoración verdadera si se desecha a Dios. Ahora, en este pasaje se nos explica cómo se desecha a Dios. ¿Cómo se desecha a Dios? ¿Cómo se desprecia a Dios? ¿Cómo se pone a Dios en un segundo lugar? Porque Él no es más importante. ¿Cómo dice el pasaje? Dice: no oyendo a Dios. No oyendo a Dios. Ahora lo vamos a ver.
no oyendo su palabra, no dándole la importancia a lo que Él dice en su palabra. Miren, Israel es uno de los ejemplos de no darle el valor a lo que Dios dice. Estamos leyendo el pacto que hizo Salomón con Dios allí. Y el compromiso es que la nación de Israel tenía que oír a Dios y obedecerle, porque oír implica obedecerle. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron eso, lo que estamos hablando aquí, lo que Dios dice en su palabra. No le dieron importancia a Dios, no le dieron importancia a su palabra. Y mire, todo lo que Dios dice allí, Él iba a quitarle primero su presencia, iba a quitar también el templo que en ese momento estaban edificando y estaban presentando. Vaya, hoy en día, ¿qué hay allí en Israel? No tiene la nación que Dios les dio, no la tiene. Tienen un pedacito de todo lo que Dios le dio. No tienen el templo que implicaba o que significaba la presencia de Dios con ellos. No lo tienen. ¿Por qué? Porque despreciaron a Dios. Porque despreciaron a Dios. Y por esa razón Dios dice, mire, hermano, ninguno que desprecie a Dios, que desprecie la voz de Dios, que desprecie la palabra de Dios, está adorando a Dios. Decía un pastor, el hermano Pedro, pastor, tengo muchos problemas en la iglesia. La iglesia, el grupo de hombres, de personas que puse al frente de la iglesia, ahora se apoderó de la iglesia. El grupo de música se apoderó de la iglesia. Y ahora ya no hay tiempo para la palabra. Solo hay tiempo para cantar, cantar y cantar. Solo la música. Y ya no hay espacio. Y cuando me van a dar a mí, le dicen, pastor, tienes 10 minutos. Y no se pase. ¿Cómo es posible que los seres humanos piensan que están adorando a Dios, al Dios que no quieren oír? ¿Cómo es posible que crean que están adorando a aquel que al mismo tiempo están desechando? Porque si no se toma en cuenta la palabra de Dios, no se está adorando a Dios. Si no hay espacio para oír a Dios, si estoy ocupado porque hay cosas más importantes que Dios, ¿cómo es posible que nosotros creamos que estamos adorando a Dios? El mundo precisamente es eso, un sistema de engaño que atrapa a las personas, nos distraen de lo que es verdadero y lo que es eterno, adorar a Dios. Fuiste diseñado para adorar a Dios, fuiste diseñado para adorar a Dios. Y adorar a Dios tiene ciertas implicaciones. Una de ellas es, estás delante de Dios. Él te está hablando, Él te está hablando. El viernes estábamos hablando que una de las tendencias normales hoy en día es creer que orar es simple y llanamente agarrar una cantidad de información o de peticiones y ametrallar a Dios. Yo quiero que tú me des todo esto. Pero cuando Dios va a hablar, estoy ocupado. Mi prioridad es lo que yo necesito o lo que yo creo que necesito. Eso no es relación con Dios, eso no es adoración. Esta es parte de las grandes equivocaciones que tenemos nosotros como seres humanos y estructuras religiosas que se erigen, que se montan creyendo que es la verdad. Adorar a Dios implica oírlo continuamente. Adorar a Dios implica oírlo para obedecerle, porque oír implica obedecer. Oír es obedecer. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el concepto de oír es obedecer. Si no se quiere obedecer, simple y llanamente se cierra el oído y no se atiende a Dios cuando Él está hablando.
Adorar a Dios es buscar agradarle con todo lo que yo soy. Es cambiar el enfoque egoísta de nuestra condición humana, porque como seres humanos nosotros creemos desde pequeñito que existimos para que todo el mundo gire alrededor mío y satisfaga lo que yo quiero. Creemos que las personas y las cosas están allí para satisfacerme a mí. Pues no, adorar a Dios indica que yo estoy aquí y estaré eternamente con un solo propósito. ¿Cuál es? Agradar a Dios en todo. Los que tienen hijos pequeños, es importante que aprendan nuestros hijos esa gran verdad. Existen para adorar a Dios. Existen para agradar a Dios, no para satisfacer sus propios deseos egoístas, que al fin y al cabo llevan a la destrucción. Primero, las razones que Dios nos presenta en su palabra por los cuales adorar a Dios. El versículo 25 comienza con una orden. A propósito de eso, usted que lee la Biblia, es importante que tome en cuenta cada palabra, porque segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura. Esa expresión significa que cada letra de la Biblia, cada letra de la Biblia es importante. Todas y cada una de las letras de la Biblia son importantes. Son importantes. Y son tan importantes que el Señor Jesús dijo que ni una sola tilde, sin ninguna sola tilde. Mire, eso era un pequeño guioncito que se le ponía a las letras debajo de ellas para identificar la función gramatical. Y Dios dice que ni siquiera eso se va a dejar de cumplir. Es su palabra, es la palabra de Dios. Y su palabra es verdad, es fiel. Ella no fracasa, se cumple, tal y cual el Señor lo dijo. Por esa razón, este versículo comienza con la orden. Es la primera palabra que se encuentra en el versículo y dice mirad. Y esa es una orden, es un mandato. Ese mandato es un mandato que hay que cumplir todos los días de mi vida. Yo debo observar, debo analizar. Ahora vamos a ver qué es lo que significa el verbo mirar. Pero es mi responsabilidad. ¿Y qué debo mirar? Debo mirar que no deseche, que no desprecie, que no le quite la atención a Dios, que reemplace a Dios por otras cosas. Desechar y mirar son los dos verbos importantes aquí. Y habla, el que habla más tarde. Pero mirad que no desechéis al que habla. Todo creyente tiene la obligación. La primera razón por la cual usted debe adorar a Dios es porque hay una orden allí. Dios le da una orden a usted. A usted. Y si es un mandato, hay que cumplirlo. Y este es un mandato que hay que cumplir todos los días porque es una orden continua, es un mandato continuo, es presente. Mañana es el mismo presente, hay que cumplirlo. ¿Qué debo hacer yo? Yo debo analizarme a mí mismo que no esté desechando a Dios. Así que mirar es, en primer lugar, atender lo que se está oyendo. Miren, hermanos, esta Biblia no la escribió Pablo, tampoco Moisés, tampoco David, Salomón, la escribió Dios. A estos 66 libros Dios le llama mi palabra. Por eso la Biblia es la palabra de Dios, es la escritura. Los santos hombres hablaron siendo movidos, siendo inspirados, siendo soplados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que ahí está es lo que Dios dijo y lo que Dios dice y lo que Dios está diciendo.
Y por esa razón Dios le dice a la nación de Israel allá, ojo, que no van a desobedecer lo que yo le estoy ordenando. Aquí en este pasaje Dios vuelve a tomar el ejemplo de Israel y decirnos, miren, ellos desobedecieron. Y por esa razón el versículo dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos van a escapar aquellos que lo desechan si Él nos está hablando desde los cielos, ahora, en este momento. Quien está hablándote hoy no es el pastor, es Dios. La Biblia la escribió Dios y la escribió para ti. Por eso adorar a Dios implica eso. No hay una cosa más importante que atender a Dios cuando te está hablando. No hay algo más importante que Dios. Mirar es ser diligente en aplicar la mente. Hay que desconectar la mente de cualquier cosa. Si los frijoles se quedaron allá en la casa, cocinándose, que se queden allá. Pero no hay que pensar en frijol, es en Dios, en lo que Él está diciendo ahora. Ahora, seguramente pasaste por diferentes partes, ¿verdad? Y vistes cómo están las personas ahí tiradas en el suelo. Ellos están dedicados a su fiesta. Y nosotros estamos dedicados a oír a Dios porque es lo más importante. Esa es la actitud que debe tener todo creyente. Dios te dio unos sentidos, te dio una mente, y esa mente es para que tú la apliques a oír a Dios todo momento. Mirar que no desechéis es disponer la voluntad para obedecer a aquel que está hablando, que es Dios. Mirar es prever el peligro. Mire, ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. En el mismo contexto del pasaje y lo que leíamos esta mañana, nos recuerda que es más importante obedecer a Dios que cualquier sacrificio. Que es más importante obedecer a Dios que cualquier cosa. Ahí reside la verdadera prosperidad. El mundo evangélico, y no solamente evangélico, sino otras tendencias que se creen anexas al evangelio o al cristianismo, hace unos años metieron un tema que es la teología de la prosperidad. Y hoy en día mucha gente sigue eso. Los lugares que le llaman iglesias, donde se predica este tipo de mentalidad, se llenan impresionantemente. Porque la gente quiere beneficio sin el verdadero sacrificio que es adorar a Dios oyéndole. Ahí en el pasaje de Hebreos capítulo 2, quiero pedirles que me acompañen leyendo estos 3 versículos que nos recuerda el mismo concepto que estamos tratando en el capítulo 12. Todo junto dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Primero Dios mandó ángeles, mandó los ángeles a hablar su palabra.
y los ángeles hablaron su palabra. Después usó hombres, los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento. Ellos fueron los hombres que Dios usó para hablar Él, su palabra. Y después mandó a su Hijo. Y por esa razón, Hebreos comienza diciendo que Cristo Jesús, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y por esa razón el Hijo, Jesucristo, se llama el Verbo de Dios, porque Él es el encargado de hablar la palabra de Dios. Y por eso Dios está diciendo: hombre, si el que te está hablando está sentado allí en la majestad, en las alturas, en la autoridad máxima, tú tienes que reconocer que Él es tu autoridad y que Cristo Jesús no puede ser reemplazado por nadie. En el orden jerárquico, Él está en la cúspide de la autoridad. Él entonces es quien tiene autoridad para hablarnos. Él y solo Él. Otra razón para adorar a Dios es: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Otra vez, permítame recordar que uno de los grandes errores que tenemos nosotros es agarrar al ser que tiene todo el poder, toda la capacidad, toda la fuerza, de tal manera que habló y fue creado todo. Todo lo hizo con su voz, solo con su palabra. Mire la fuerza que tiene Dios, mire la capacidad que tiene Dios. Y lo sostiene con su palabra, todo lo sostiene con su palabra, la palabra poderosa de Dios. Y todo lo va a volver a quitar con su palabra. Esta tierra se va a quitar. Los cielos que están sobre nosotros va a ser quitado. Él lo va a recoger y va a volver a crearlo porque Él tiene el poder para hacerlo. Ahora, en toda la historia de la Biblia vemos a un Dios que manifiesta su poder. Manifiesta su poder. Cada vez que Dios manifiesta su poder, es un poder inmensamente sobrenatural, maravilloso. Por ejemplo, llegó, mire lo que dice el versículo 26, la voz del cual conmovió la tierra, mas ahora ha anunciado diciendo: aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y en Éxodo capítulo 19, versículo 18, y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte Sinaí se estremeció en gran manera. Dios se había acercado al monte Sinaí. El monte Sinaí temblaba, humeaba, echaba humo, porque Dios es glorioso. Porque Dios es glorioso. Porque Dios es poderoso y la presencia de Dios es poderosa. Bueno, ¿qué pasaría si Dios derramara su gloria en este momento, en esta mañana? Si nos mandara un poquito de lo que le mandó a Saulo de Tarso cuando iba a perseguir a los cristianos. A él le achicharró los ojos. Hoy en día usted oye a la gente cantar: derrama tu gloria, Dios, ay, manda fuego, Señor. Y yo, esta gente no sabe lo que están diciendo, Dios mío. No sabe lo que están diciendo. Si Dios hiciera eso, si Dios les hiciera caso, entonces quedarían totalmente achicharrados. Porque nosotros vamos a tener que ser transformados. Este cuerpo va a tener que ser reemplazado por un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, para que pueda resistir la gloria de Cristo Jesús, con el cual vamos a estar por la eternidad. ¿Se dan cuenta?
¿Y qué pasó con Moisés? Cuando Moisés le dijo, Señor, yo quiero ver tu gloria. Dios le dice a Moisés, le recuerda que ningún hombre lo puede ver y vivir. Pero te voy a mostrar cuando yo pase, cuando yo haya pasado. Y no solamente Moisés vio las espaldas de Dios, dice, cuando ya Dios había pasado, cuando la gloria de Dios había pasado, sino que para que pudiera resistir eso a la distancia, ¿qué hizo Dios? Lo metió en una peña, y puso su mano sobre él para que su gloria no lo matara. Ese es el Dios del cual la Biblia está hablando. ¿Ese es el tuyo? ¿Ese es tu Dios? Entonces hay que adorarle porque es inmensamente poderoso. El término Dios significa el que tiene todo el poder, el que tiene toda la capacidad. No hay nada imposible para Él. Dice que ni siquiera los cielos de los cielos lo puede contener. Esa es la grandeza del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Diferente al Dios que se predica en muchas partes hoy, sí. Diferente al Dios que muchos hablan. Ese es el Dios de la Biblia y esa es la razón de ser, de por qué adorarle. ¿Por qué debemos adorarle? Porque Él es Dios, porque Él es grande. Él es inmensamente poderoso, glorioso. Termina diciendo el pasaje, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El día que estuvo ahí cerca al Sinaí, el monte humeaba. Los hijos de Coré tuvieron que verlo porque abrió la tierra y les mandó un poquito de su gloria y los quemó a algunos de ellos y otros los sepultó vivos porque se rebelaron contra él. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el verdadero Dios. Por esa razón debemos adorarle. Porque Él es Dios. Él es Dios. Eso es lo que significa ser Dios. Ser Dios es que tiene toda la capacidad, todo el poder, y toda la Biblia es simple y llanamente la historia de cómo manifestó su poder. Manifestó su poder. Abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Hizo grandes maravillas a través de toda la historia de la Biblia. Ese es el Dios que debe ser adorado. Esa es la segunda razón, su poderío. Hay que adorarlo. Hay que adorarlo porque Él es Dios. Y la tercera razón es porque tú y yo hemos recibido un reino que no se mueve. ¿Recuerda? Hemos hablado. Dice que va a mover. En aquella ocasión movió el monte Sinaí, lo puso a temblar porque Él estaba ahí cerca. Lo puso a temblar. Pero cuando Cristo venga, va a poner a temblar la tierra. Y el día de la ira de Dios terminará quitando esta tierra que el pecado le ensució. Los cielos que están encima de nosotros, dice, todo eso va a ser conmovido, quitado. Y ahora entonces tú te preguntarás, ay, ¿para mí qué queda? Como dijeron los discípulos del Señor, Señor, hemos dejado todo, y ay, ¿a costa de qué? Y Él le dice, tienen allá un reino inconmovible. Tenemos un reino inconmovible. Hay un reino al cual pertenecemos. Ese reino no se va a quitar, porque dice aquí en el versículo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y ustedes me responden con 2 de Pedro 3:11 y dice así, puesto que
se fundirá. Esta tierra se fundirá. Todas esas estrellas que vemos sobre nosotros se fundirán. Todo eso ya no existirá. Pero nosotros hemos recibido un reino que no será conmovido, que permanece. Que permanece. Y por esa razón, dice Dios, debemos adorarle. Nadie merece eso, hermanos. Solo eso es por su misericordia. Por su misericordia. Y me llama mucho la atención esta palabra. Me impacta cada vez que pienso en la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios no es otra cosa que Dios deleitarse en obrar a nuestro favor sin que nosotros lo merezcamos, en amarnos sin que nosotros lo merezcamos. El pecado nos mató, el pecado nos aniquiló, el pecado nos destituyó de la gloria de Dios. No importa, yo mando a mi hijo para que mi hijo muera y quite el pecado. Perdone el pecado, perdone la iniquidad. Que el pecado dañó ese cuerpo, yo se lo hago nuevo. Que el pecado dañó la mente, Satanás dañó la mente de Adán y de toda la humanidad, yo le doy una nueva mente. Le dañó el corazón, se lo hago nuevo. Todo por misericordia, para establecer con nosotros esa relación de padre e hijo para siempre. Por eso hemos recibido un reino inconmovible. Y delante de ese reino somos reyes y sacerdotes. Entonces, por esa razón, es que nosotros debemos adorarle. Este pasaje también nos dice la manera de adorarle. Estos versículos que estamos estudiando nos dice la manera de adorarle. ¿Cuál es la primera manera de adorarle? Hay que no desecharlo. Por esa razón, la orden ahí es: mirad que no desechéis al que habla. Esa es la parte clave. Usted y yo tenemos que aprender que lo más importante es oír a Dios. Lo más importante es oír a Dios. Y por esa razón el versículo dice: mirad que no desechéis al que habla. ¿Y quién está hablando? Pues Dios. ¿Quién es el que me habla a mí? Dios. Bueno, voy a aclarar aquí, no es que allá en el sueño usted viene y tuvo un sueño y no, Dios ya te habló. Aquí está. Este libro, 66 libros o 66 libros de este libro, se llama la Biblia. El libro, la biblioteca, esa es la palabra de Dios. Así que si alguien por ahí te viene a traer palabra nueva, esa no es palabra de Dios, es palabra de hombre y con algunas otras cosas. La palabra de Dios es esto. Dios, todo lo que tú necesitas saber está allí. Lo que tú necesitas para vivir ahora y la eternidad está ahí. Así que no debes sacar tu mente, tu corazón de ahí, de esa palabra. Cada día debes apreciar más ese maravilloso libro, porque es Dios el que te está hablando. Y cada día debes sacar espacio de este mundo convulsionado para oír a ese Dios. Demuéstrale a Dios que tú quieres oírlo y Él te va a enseñar su palabra. Ahí está el versículo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Esa es la manera. La segunda manera de adorar a Dios es teniendo gratitud, teniendo gratitud. ¿Qué significa eso? Primero, tienes que reconocer que todo lo que tú eres y has recibido es por gracia y misericordia de Dios. La palabra gracia y misericordia son sinónimos. Nada, absolutamente nada lo hiciste tú. Nada has incidido tú en los beneficios que Dios te ha dado. Como dice el Salmo 103,
Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Así que la primera cosa es gratitud, hermano. Deleítate en lo que Dios te ha dado. Deleítate en su misericordia. Deleítate en lo que el Señor te está ofreciendo. Te ha dado, porque ya eso es un hecho. Y por lo tanto tú debes tener una actitud de agradecimiento, de gratitud, de reconocimiento que es por su gracia que has recibido todo. Un reino inconmovible. Hermanos míos, en este mundo no hay esperanza. Pobre del que pone sus esperanzas en otro ser humano o en un mundo tan perverso como este. Dios dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta. No se puede confiar en Dios y en el hombre al mismo tiempo. No se puede. La confianza en Dios es solo en Dios. Es solo en Dios. Ahora, que Dios use recursos, que use cosas momentáneas o personas momentáneas, es lo que Dios hace. Pero debemos desarrollar nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios. Porque no hay esperanza en este mundo. Desde Adán hasta que Cristo venga, no existe esperanza. Y después todo esto va a ser quitado. Entonces toda la esperanza que ponemos aquí en este mundo, ¿qué? No hay nada. Entonces no debemos poner nuestra esperanza aquí. Letra C. Una manera de adorar a Dios ahora es servir a Dios. Ya hablamos de esto en estos días pasados. Dios nos compró para que le sirvamos. Y ahora nosotros debemos servirle. Dios nos compró para que le demos la gloria, la honra, para que le hagamos culto. Por esa razón nos reunimos hoy. Por esa razón nuestra vida diaria es un culto continuo a Dios. Para eso nos compró el Señor. Dios nos compró para que seamos sus hijos que publican su palabra. Una de las razones por la cual Dios nos compró es para que demos a conocer el mensaje a otras personas. Dice que para que, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón de ser. Para eso Él nos compró. Y otra manera de adorar a Dios es agradándole. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros debemos vivir para satisfacer, para hacer lo que a Él le agrada, lo que a Dios le gusta, Bueno, otra vez llegamos aquí, hermanos. Creo que a veces nosotros como papás le hacemos daños a nuestros hijos, enseñándoles que todo existe para satisfacerlo, para satisfacer sus deseos. Los psicopedagogos hoy en día están diciéndonos que es bueno que los niños experimenten frustración en algún momento, que no les demos todo. Pero el super mega psicólogo, el que realmente conoce verdaderamente al ser humano, ya nos lo ha dicho de muchas maneras.
de muchas maneras. Desde el Antiguo Testamento, nuestros hijos deben aprender a deleitarse en lo que es bueno, no en lo que es malo. Y su naturaleza pecaminosa simple y llanamente va a producir lo que es malo. Por esa razón Dios dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué dice el ser humano? Haga lo que le dicte su corazón. ¿Qué dicen los legisladores? El ser humano tiene derecho a satisfacer sus deseos porque hay una ley universal que es que cada uno tiene derecho a hacer su propia personalidad. El libre ejercicio de la personalidad es uno de los derechos. Pero vaya a la Biblia y Dios le dice que ese libre ejercicio de la personalidad, ¿para dónde lo va a llevar? A su propia destrucción. ¿Se da cuenta? Esa es diferente la orientación. Ayúdeme leyendo Romanos capítulo 12, versículo 1, dice así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, comprobando existo para agradar a Dios. Existo para satisfacer, para que Dios se agrade con lo que yo hago. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ahí está. Hebreos 13, versículo 21 nos dice que Dios es el que me hace apto, me capacita en toda obra buena, en todo lo bueno. ¿Para qué me capacita Dios? ¿Para qué me hace apto a Dios? Para que haga su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo me capacita Dios? Miren lo que dice el versículo. ¿Me ayudan leyendo? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable. ¿Eso qué significa, hermano? Que tú no puedes hacerlo solo. Lo bueno no puede ser producido por lo malo. Ese es uno de los grandes errores que tenemos los seres humanos, creyendo que un ser humano va a producir algo bueno. Si el pecado está en el ser humano, entonces ya el pecado afectó al ser humano. Lo bueno lo va a producir Dios. Por esa razón, no vas a encontrar el bien en algo o alguien aparte de lo que Dios haga. Solo en un creyente Dios produce lo bueno, no en uno que no es creyente, que no está Dios ahí. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos? Solo en un creyente. Una de las cosas buenas que va a hacer Dios en un creyente es amar al otro creyente. Y eso solo es posible en un creyente. Otra manera de adorar a Dios es agradarlo con temor. La palabra temor aquí indica no tener miedo, de orgullecerme, de tratar de hacerme grande delante del que verdaderamente sí lo es. El término temor aquí indica que yo miro a Dios antes de mirar a otras cosas o a otras personas. Cuando ocurren algunas cosas en tu vida, primero mira a Dios. Siempre pienso cuando David le dijo a Abner, guarda tu espada, porque Abner le quería quitar la cabeza a alguien que estaba blasfemando, que estaba maldiciendo a David, y le dice David, si Dios le permite hacer eso, ¿yo quién soy? Déjalo.
Si alguien habla mal de ti, bueno, dale gracias a Dios. No mires al que está hablando, mira a Dios, mira a Dios. Pase lo que pase, no mires las circunstancias antes de mirar al Dios. Porque ¿sabe qué pasó? Cuando el pueblo de Israel miró a las circunstancias sin Dios, entraron en pánico. Cuando se vieron delante del mar y al ejército de Faraón que los iba a destruir, sin Dios, sin mirar a Dios, pero cuando miraron a Dios, vieron el camino. Cuando David miró a Goliat al lado de Dios, Dios lo va a entregar en mi mano. Goliat entonces era algo pequeño, pero cuando vemos las cosas sin Dios, cambian de color. Y por último, con temor y con reverencia. La palabra reverencia significa tener cuidado de no ofender a Dios. Tener cuidado de no ofender a Dios con lo que yo hago. De hecho, esta palabra se utiliza allá inclusive en la forma de vestir. Cuando aparece allá en primera de Timoteo, dice, hablando de las mujeres, dice que la mujer debe vestirse con pudor y modestia. Ahí aparece. Así que hay que mirar el espejo y hay que mirar a Dios, ¿cierto? Para salir, para vestirse. Y esa es la idea, ese es el concepto allí. La palabra en este versículo lo tradujeron reverencia. Porque es que miramos a Dios antes de actuar, antes de hablar, antes de reaccionar, yo miro a Dios. Sí, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? La palabra reverencia significa tener vergüenza frente a Dios. Que me dé vergüenza de hacer lo malo delante de Dios. Si hay algo que este mundo ha perdido, es eso. Bueno, ha perdido no tiene vergüenza y hace cosas que desagradan enormemente a Dios. Y ellos lo hacen para chocar a Dios, para provocar a Dios. Pero como un creyente que somos, nosotros no frenamos y no hacemos esto porque nos da vergüenza hacerlo. ¿Vergüenza delante de los demás? No, delante de el que me está viendo realmente, Dios. Y por último, asombrarse frente al poderío de Dios. Eso es reverencia, asombrarnos de ver su poder, de ver su grandeza, de ver su majestad, de ver su capacidad, de ver su reino, de ver sus acciones. Les invito a ponerse en pie en este momento y oremos. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos ayude a adorarle de verdad, a adorarle con un corazón dispuesto. Padre, gracias por estar aquí en este lugar, escogido para reunir a tu pueblo, para educarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para amonestarnos. Y queremos pedirte esta mañana, Señor, que nos ayudes para tener un corazón, así como tú lo dices en tu palabra, un corazón que mira atentamente para no despreciarte, para no desecharte, para estar dispuesto a hacer lo que tú nos estás diciendo, un corazón que busca agradarte en todo. Padre, mira tu iglesia, mira tu pueblo, Señor, mira las luchas de cada uno de nosotros, con nuestro propio ego, con las circunstancias alrededor. Oh Señor, tú conoces cada persona, cada familia, cada hogar, cada niño, Señor, cada joven. Oh Dios, tú conoces nuestras luchas y en esta mañana queremos suplicarte que nos ayudes. El mundo es bastante influyente. Muchos, Señor, somos influidos por ciertas cosas de ese sistema perverso. Y sabemos que es perverso, pero a veces no queremos pagar el precio, Señor, del ataque, del desprecio, si no participamos de ciertas cosas.
Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Aún, Señor, ayúdanos a declinar nuestro propio ego, nuestra propia mentalidad de tratar de satisfacernos primero a nosotros antes de que buscar agradarte en todo. Padre, gracias porque eres Dios grande, fuerte. Ayúdanos a adorarte de verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse.